Bienvenidos nuevamente a este podcast de geriatría, gerontología y trabajo interdisciplinario. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es Luis Uriel Vilchis. Luis tiene una formación muy grande en el área de fisioterapia. Él es licenciado en terapia física por la Universidad Autónoma del Estado de México y el Instituto Teletón de Estudios Superiores. Tiene una maestría en educación, cursa actualmente el doctorado en ciencias del deporte. Es terapeuta en FNP, Bobat, Halliwick, Batragas y Watsu, que son diferentes tipos de terapia neurológica y acuática, de las cuales platicaremos un poco más. Tiene experiencia y expertise en el abordaje en pacientes neurológicos y es docente de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Universidad Anáhuac, México, de la Universidad Teletón y de los posgrados de la Universidad Modelo. Pues bueno, bienvenido Luis, ¿cómo estás? Hola Humberto, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bien, pues aquí ya sabes, lidiando con el día a día entre las clases, los pacientes, pero bien, todo bien. Sí, muchísimas gracias por darnos un rato para platicar. Pues bueno, ya te conté un poquito que vamos a trabajar y vamos a platicar de este abordaje que tienes en la consulta en el adulto mayor. Entonces, cuéntanos un poquito de cuáles son los pacientes que más comúnmente ves día a día. No sé, a lo mejor EBCs o algún tipo de demencia. ¿Qué tipo Fíjate de que patologías ves? justamente, sí, justamente los pacientes que más tengo son justamente pacientes con EBC, pacientes con enfermedad de Alzheimer, pacientes con enfermedad de Parkinson, bueno, también las demencias. Y últimamente también he estado trabajando muchos pacientes con lesión medular, no pacientes adultos mayores con lesión medular, pero bueno, también está como esa parte de la experiencia. Y en cuanto a los adultos mayores, sí podría decir que de lo que más he trabajado es los pacientes, te decía, con EBC, con enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple también, la enfermedad de Alzheimer. He tenido pacientes también con ataxias espinocerebelosas, tuve dos pacientes con ataxia de Friedreich y un paciente con Corea de Huntington. Bastantes Perfecto. interesantes. Sí, sí, Bien. gracias a tu larga experiencia, ¿no? Pues bueno, antes que nada, pues bueno, vamos a contar a la gente el EBC, la enfermedad vascular cerebral, lo que comúnmente le llamamos infarto cerebral, ictus, ¿qué otro nombre podría ser? Tienen Pues como muchos de los pacientes lo refieren como embolia, ¿no? Yo creo que es el embolia, ándale. nombre más difundido entre las personas. ¿Qué te pasó? Pues es que me dio una embolia. Ah, bueno, y ya como que medio ubican un poco como el concepto de qué es lo que les pasa, Digo, para ir ¿no? entrando en este tema, ¿qué es una embolia o un EBC? ¿Cómo ocurre? Cuéntanos un Regularmente poquito. un evento vascular cerebral se da por factores cardiovasculares o también puede haber como ciertos factores congénitos que puedan guiar como a presentar un evento vascular cerebral. Te decía que por eso es que está muy asociado con la palabra embolia, porque hay una interrupción del flujo sanguíneo a nivel cerebral, lo cual hace que se vayan, que ciertas áreas del cerebro pues empiecen a tener disfunciones, puedan tener alteraciones y que conjuntamente con esto pues vengan alteraciones del movimiento, de la postura, ¿no? Que regularmente pues muchos de ellos terminan, o bueno, no terminan, más bien lo llevan como un tratamiento de hospitalización que tienen, en el cual tienen que estabilizárseles, se les tiene que examinar, ¿no? Para ver qué tanta fue el daño, la extensión, y pues a partir de ahí es que justamente comienza la rehabilitación. Y la verdad es que como la presentación o las consecuencias que trae esto son, o sea, son bastante variables y dependen como mucho del área donde se haya afectado, depende de qué tan rápido se haya llevado como el tratamiento médico, si llegó como a una sala de urgencias, si incluso se tuvo que haber llevado un tratamiento quirúrgico, pues depende como mucho de eso, también depende como mucho de la edad, ¿sabes? O sea, he tenido pacientes que, y justo ahora la semana pasada, empezaba a ver un paciente que me dijo, es que yo no sé cómo me pasó esto, yo solamente me dormí y cuando desperté ya no movía la mitad de mi cuerpo, ¿no? Y he tenido pacientes que han tenido tratamientos quirúrgicos porque a lo mejor tuvieron, no sé, tuvieron un desmayo, ¿sabes? Como tuvieron alguna alteración como metabólica y cayeron y se pegaron en la cabeza. Entonces, la alteración metabólica ni siquiera fue como la razón que los llevó, sino más bien el golpe. Entonces, tuvieron hemorragias intracraneales o pacientes que pues tenían hábitos de salud también no como muy buenos y pues los llevó a tener hipertensión o una hipertensión no controlada
diabetes no controlada, ¿no? Incluso muchos pacientes que ni siquiera sabían que tenían hipertensión y pues no llevaron los cuidados necesarios, o si lo sabían, pero tampoco llevaron los cuidados necesarios y pues finalmente terminó en ser un evento vascular cerebral. Sí, muchas veces ahí lo descubren, ¿no? Que tienen toda una serie de comorbilidades que les están afectando. Digo, en resumen, puede ser traumático, puede ser de origen metabólico o puede ser congénito también, ¿no? O sea, podemos tener un aneurisma que esté Sí, formado justo. y que en cualquier momento, pues, se rompa ese aneurisma, que un aneurisma es una dilatación de los vasos sanguíneos. Y bueno, ahí comienza, ¿no? Tengo una pregunta así, muy curiosa. Ujú. ¿Aproximadamente cuánto tiempo después del EBC llega contigo el paciente a tu consulta? Y sabes que también ha sido como súper variable eso. La verdad es que he tenido la fortuna, y digo la fortuna porque pues no es como muy habitual, he tenido la fortuna de que he podido empezar a abordar pacientes a las 42, 48 horas, así que les dio el evento, pero he tenido pacientes, por ejemplo, que a veces llegan a esperar hasta 3 meses antes de llegar al servicio de rehabilitación, ¿sabes? Entonces, la verdad es que pues ahí sí cambia como mucho el panorama. ¿Sabes? O sea, la verdad es que tan pronto se pueda llevar el proceso de rehabilitación, es muchísimo mejor. Por ejemplo, tengo como trabajo con algunos neurólogos o neurocirujanos que me dicen, ¿sabes qué? Acaba de ser operado. ¿Cuándo lo operó, doctor? Ah, pues en la mañana. Bueno, hoy no vas a poder venir, pero si puedes venir mañana o pasado, está como perfecto. Y la verdad es que eso es algo bastante bueno, ¿no? Tan pronto como se inicia la rehabilitación, la verdad es que el pronóstico sí depende mucho de qué tan pronto inicia la rehabilitación. O pacientes también me han llegado, digo, pacientes que me dicen, es que esto fue la semana pasada o fue el miércoles de la semana pasada y estamos en lunes o martes de la siguiente semana, ¿sabes? De una semana. Y evidentemente, la verdad es que pues el pronóstico cambia bastante, ¿no? También he tenido pacientes que fueron a otros tratamientos, no específicamente de rehabilitación, como ya sabes, como por consejos de la familia, de vecinos, así como, es que me dijeron que fuera a tal lugar o con tal persona, que evidentemente no eran profesionales del área de la rehabilitación. Entonces, pues prácticamente, pues el proceso de rehabilitación no empezó hasta 2, 3 meses después de que pasó el evento o algunos otros me refieren como, es que me dijeron que no podía moverme en un mes, por ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente, pues ese mes es un mes, pues, perdido, que realmente se puede haber trabajado y haber avanzado pues enormemente. Igual también existen los pacientes que van como en un proceso de rehabilitación, pero que de repente llevan procesos de rehabilitación inconclusos. Entonces, que de repente pueden mejorar un poquitito, abandonan el tratamiento de rehabilitación y yo creo que después les remuerde la conciencia y vuelven a retomar el tratamiento de rehabilitación. Entonces, he tenido pacientes, pues prácticamente aquellos de los que, no sé, 48 horas después de que pasó el evento y que hemodinámicamente ya están estables, pacientes al mes, a los 3 meses, pacientes que llevan 2, 3 ciclos de rehabilitación y que van por el cuarto. Pues es como bastante variable, me ha tocado ver de todos. Sí, te preguntaba eso precisamente porque, o sea, el Gold Standard menciona en las guías de práctica clínica que 48 horas después del EBC ya debe tener iniciar el proceso de rehabilitación, ¿no? Y Ujú. yo trabajé en un hospital de aquí que no vamos a quemar, pero Secretaría de Salud, tú sabes quién eres, Sí, claro. donde nos llegaban los pacientes 3 meses después, precisamente lo que mencionabas del EBC. Y yo insistía de que no, es que no puede ser, o sea, ellos deberían tener como cierta prioridad, ¿no? Claro. Y no, o sea, el paciente tenía que salir de hospitalización, ir a consulta externa, pedir una valoración, tenía que esperar 2, 3 meses para la valoración con fisiatría, llegaba a fisiatría y entonces ya no lo mandaban a terapia. Entonces imagínate, obviamente como Sí, mencionas tú, ese pronóstico se ve completamente afectado, ¿no? sí, fíjate que sí depende como mucho, como justo de qué tan pronto puedan llegar los pacientes. Y la verdad es que creo que cada vez son como más los profesionales de las áreas, de las ciencias de la salud, que dicen, ¿sabe qué? Ya tiene, que le dicen al familiar o a los pacientes, ya tiene que empezar con la rehabilitación. O sea, también yo me acuerdo la verdad es que dentro de nuestro trabajo ha cambiado como mucho el panorama de cómo nos ven, ¿no? Sí me tocó de repente ver referencias o vaya a rehabilitación o vaya a fisioterapia después de 2, 3 meses, ¿no? Y actualmente te digo,
con muchos médicos con los cuales trabajo que de repente dicen, ya. O sea, de repente también me dicen, ¿sabes qué? Lo acabo de operar en la mañana. No, doctor, no invente, ¿cómo lo voy a ver? ¿No? Y me dice que quiere que vaya a verlo en la tarde. Entonces, pero sí son como muy enfáticos de tan pronto como sea posible, pues que se inicie el tratamiento. Y sí me he dado cuenta que cada vez van siendo más los profesionales que van refiriendo más tempranamente. Y eso es algo bueno, porque pues a fin de cuentas el paciente pues es el beneficiado, ¿no? A fin de cuentas por esa mínima recomendación o me ha tocado también personal de enfermería que le dicen a los pacientes, ¿sabe qué? Pues aquí no tenemos de este servicio, yo le recomiendo que busque uno y ya me buscan, o, ¿sabes? O también los refieren. Entonces, creo que eso es algo bastante bueno. Creo que eso está posicionando también a la fisioterapia como parte del tratamiento temprano, casi urgente de estos pacientes. Y la verdad es que, pues, una realidad es que sí tendría que ser tan pronto como sea posible empezar con la rehabilitación, porque pues va a ser bastante bueno para los Sí, pacientes. y es que fuera del moverle su manita y su piececito y demás al paciente, jugamos un papel en la educación del mismo. Y el EBC es una patología que tiene más, o sea, de las que tiene más reincidencia. Entonces, ahí también es importante la labor tanto del médico, obviamente, que va a hacer una presión fuerte, por así decir, en esta parte, como del fisio, que tiene que estar insistiendo en los cambios en el estilo de vida del paciente, ¿no? ¿Qué tipo de cambios más o menos son los que normalmente tenemos que pedirle a estos pacientes que realicen? Pues mira, regularmente casi uno de los factores que llevan más a los pacientes a tener un evento vascular cerebral, pues son esta parte de tener hipertensión, enfermedades metabólicas, obesidad, ¿no? Que de repente no hacen ejercicio y creo que ahí es un área de oportunidad bien grande para todos, ¿no? Ahora más con esta parte del COVID, de lo que hemos vivido, de verdad movernos, porque de verdad que trabajando esta parte del ejercicio, de verdad puedes prevenir un chorro de cosas. Entonces, primero es cambio en esta parte de los cambios de hábitos, ¿no? Incluso hasta como de la ingesta de alimentos, de repente es como, hay pacientes que sí llevan tratamiento o asesoría nutricional, hay pacientes que dicen, no, pues la verdad es que, pues la verdad, no da, esto no da como para tener una consulta con nutrición, que sería como lo óptimo. Pero la verdad es que a veces dicen, y yo sí les digo, si vamos a ser sinceros, ¿lo va a hacer o no lo va a hacer? Pues la verdad es que no, Uriel. Entonces, bueno, ¿sabe qué yo le recomiendo? Empezar a trabajar como en esta parte de la educación nutricional, que si bien no es mi área, pero pues, algo se tiene que hacer. Entonces, en esa parte de los cambios de hábitos de la comida, ¿no? De los hábitos del movimiento, ¿no? Es de verdad súper importante empezar a generar esos cambios y no solamente en el paciente, porque es como bien clásico que de repente le decimos al paciente haga esto y haga esto, pero la verdad es que lo que tú decías juega un papel bien importante en la familia, ¿no? De repente, y como siempre les digo a los familiares, la verdad es que, o sea, es mejor ver que yo como verdurita y que todos en casa comen verdura, a que si yo tengo que comer verdura y todos comen carne o todos coman grasas, pues ahí es como de repente no reforzarlo. Entonces siempre trabajo mucho con la familia directamente, con la esposa, con el esposo, con los hijos, ¿sabes? De repente con los papás también me ha tocado de, no, pues es que nosotros sí le hacemos la dieta. Sí, pero pues ustedes se sientan a comer como tacos de carnitas, entonces ahora póngase usted en el lugar de él, pues él también se le van a antojar los tacos de carnitas. Entonces hacer ese tipo de cambios que no solamente, o sea, sí le benefician al paciente, pero que también pueden beneficiar como a la familia en general, ¿sabes? Y eso pues, también va a ayudar como mucho a acelerar el proceso de adaptación o de readaptación de estos pacientes, pues también a nuevos hábitos de vida. Claro. No, y un punto que, bueno, creo que cada vez es un poco menos común, el cigarro. Yo me acuerdo Oh, que, sí. que iba a ver un paciente que era posoperado de un EBC hemorrágico y, y en el proceso de la terapia, a mí me gusta mucho, por ejemplo, decir, pues vamos a salir y caminamos aquí afuera en su patio. Y decía, ¿puedo echarme un cigarrito? Y yo, no, estamos en terapia, o sea, pero digo, muchas veces ganaba el decir que te decía, no, es que por favor, no sé qué. Bueno, está bien, su premio por hacer el ejercicio, pero hay que tratar de dejarlo y ahí estamos jugando con convencer al paciente, ¿no? Pero Sí, y sabes que eso es bien importante, eso que dijiste, no sé, no me pasó en este momento por la cabeza, pero sí es cierto esa parte de lo que dices del cigarro, ¿eh?
la verdad es que es bien difícil. También he tenido pacientes que me dicen, oye, pues es que ya me dijo el médico que pues esto me dio también uno porque no hacía ejercicio y porque no tenía como buenos hábitos de comida y también porque fumaba. Y la verdad es que creo que ese es uno de los puntos a veces más álgidos en los pacientes, ¿no? De repente ellos piensan y dicen, pues sí me pasó esto por el cigarro, pero llevan tantos años, pues ya con el tabaquismo, que de repente, por más que ellos quieran, como que las primeras veces digo, bueno, pues va, es por mi salud. Pero la verdad es que cuando ya de verdad llevan muchísimo tiempo, les es bien difícil dejar el cigarro, ¿no? Entonces, de repente en la terapia sí es como bien importante hacer como ese énfasis. O sea, a mí sí me ha tocado, por ejemplo, hacer con pacientes que me dicen, es que yo sí quiero dejar el cigarro, pero te lo juro, Uriel, que no puedo. Entonces, y siempre les recomiendo como tratamientos adjuntos a eso, ¿no? Por ejemplo, acá que estamos en la Ciudad de México, siempre les digo que en los institutos, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pues hay hasta como clínicas específicas para dejar de fumar, hay muchas terapias y la verdad es que 2 o 3 pacientes sí me han hecho caso y la verdad es que lo libraron bastante bien, ¿sabes? Y otros que pues de plano, Es que pues solamente quedaron en a el intento. veces es muy difícil, ¿no? Porque tanto la comida como el cigarro vienen normalmente a enmascarar cuestiones Claro, psicológicas que están sí. detrás, ¿no? Entonces, el dejar de fumar les aumenta la ansiedad y, bueno, les hace recaer en ciertas cuestiones, ¿no? Digo, no se justifica definitivamente. Y otro punto es que hay que hacerles ver eso que te decía, ¿no? Que el EBC es una enfermedad que puede ser recurrente o que es recurrente en muchos casos. Y esa es la parte de la prevención secundaria, ¿no? Porque igual a veces me he topado con pacientes que te dicen, bueno, es que ya me dio una vez, que es muy difícil que me vuelva a dar, ¿no? Qué mala suerte sería. No, pues no es mala suerte, al contrario, es muy probable que le vuelva a dar si no hacemos los Sí, cambios en el estilo de vida. y sabes qué, justamente ese es de los como procesos que también trabajo educacionalmente con los pacientes, es algo que hago mucho. De repente, como hacer como énfasis en eso, de es que, ¿qué crees? Que estuve tanto tiempo en el hospital y la verdad es que ahora, no sé, si quiera mantenerme sentado, me cuesta muchísimo trabajo, me canso, ¿no? Entonces, de repente les digo, pues por eso es importante que dejemos el cigarro, ¿no? Como estar como reafirmando mucho esto. A fin de cuentas, pues el deseo nace de la prohibición. Entonces, si el paciente escucha no y no y no y no, pues sí puede entender que es algo negativo, pero creo que es más fácil como que él pueda entender la trascendencia de eso. Y de repente le digo, acuérdese que tenemos, no sé, cuando me voy cuando ya terminamos la consulta, acuérdese que tenemos que estar trabajando esto, como súper seguido, porque, pues tenemos que regresar a tener mejor capacidad respiratoria y tenemos que mejorar como las habilidades motrices y tenemos que caminar un poquitito más, porque acuérdese que, pues ahora que le dio, incrementan las posibilidades de que le pueda dar otro. Entonces, por eso es que es importante cambiar nuestros hábitos, empezar a movernos, ¿sabes? Y eso también me he dado cuenta que de verdad le ayuda muchísimo al paciente y también a los familiares. O sea, la verdad es que a fin de cuentas, dentro de la fisioterapia sí viene un aspecto educacional bien, bien grande, pero la verdad es que a veces es muchísimo mejor o sea, en hacerle como conciencia al paciente de por qué debe hacerlo, en vez de estar como utilizando la palabra no y no y no y no. ¿No? ¿A cuántos nos dicen, no hagas esto y no hagas lo otro? Es más los niños. Sí, Sin embargo, claro. muchas veces, ajá, como que lo captas cuando o ya te expusiste a ese fenómeno o cuando dices, ah, no, pues ya vi fulanito, ya fulanito. Entonces, en esta parte educacional creo que sí es bien importante y de repente hasta los mismos pacientes me dicen, ¿sabes qué? La verdad es que me iba a aventar 4 tacos de carnet, pero me acordé, me sonaste en la cabeza, Uriel. O llego a la consulta y me dicen, ayer me acordé de ti. ¿Por qué? Pues porque salimos a comer y me iba a comer como 6 tacos de carnitas y la verdad es que solo me comí 2. Ah, bueno, desde ello es un avance. Claro. Pero está bien, porque a fin de cuentas eso es algo que buscamos con los pacientes, que de verdad puedan tener mejor adherencia, que puedan cambiar sus hábitos para que una vez que ya haya llevado el tratamiento de rehabilitación, pues puedan seguir con esa vida saludable. Y es algo que también, por ejemplo, también manejo mucho con los pacientes. Me preguntan, oye, ¿y cuándo vamos a terminar o cuándo vamos a dar de alta? Bueno, pues eso depende de los objetivos que estemos trabajando, pero la verdad es que yo siempre les recomiendo, o casi siempre, para mí el ideal es que usted motrizmente ya tenga mejores capacidades o pueda restablecer casi la totalidad de sus capacidades o hasta donde esto dé, y que usted sea capaz de al menos hacer, no sé, caminatas de 20 minutos o hacer ejercicio aeróbico de 20 a 30 minutos. Cuando usted haya logrado eso, ya es muchísimo más fácil porque
para entonces ya habremos llegado a mejores capacidades motrices, ya le habremos dado como muchas estrategias y educacionalmente ya habremos trabajado mucho con el paciente, de tal forma que ya después el paciente sea un poco más responsable de su salud, haciendo caminatas, haciendo ejercicio, adjuntándose a una actividad física, no sé, como regular, y pues de evitar lo que decías tú, trabajar en esta parte ya de la prevención, ¿no? De ver, tener en la mira de cuándo vamos a terminar, pero pues para ese entonces, ser muy claros que para ese entonces habrá sido como un proceso, pues no tan cortito y que sí tuvo que haber sido exhaustivo. Y quería ir hacia esa parte del pronóstico. Yo sé que el pronóstico, pues bueno, depende de muchísimos factores, dentro de ellos el tipo de infarto cerebral que haya tenido, si fue hemorrágico, si fue isquémico, si fue traumático, si fue... entonces, pero bueno, de manera general, ¿cuál es el pronóstico con esos pacientes? ¿Qué pueden esperar? Digo, de manera muy general nuevamente. Mira, regularmente los pacientes que tienen un buen abordaje pueden regresar a tener, por ejemplo, a poder caminar, a hacer muchas de sus actividades de la vida diaria, pero pues tipo, ya lo dijiste tú, ¿no? Depende como mucho de ellos, de la familia, del compromiso, de qué tanto lleven el tratamiento de rehabilitación. Y la verdad es que funcionalmente muchos pacientes también depende como mucho de la edad, podrán no regresar al 100%, pero en unos 70, un 80%, llevando una buena rehabilitación, perfectamente pueden de verdad seguir con su vida solo bajo ciertas modificaciones y pues, o sea, de verdad, pues ser funcionales, pues, ¿sabes? Una de tus áreas de mayor fortaleza a nivel curricular es toda la parte de hidroterapia. ¿Estos pacientes los llegas a trabajar en hidroterapia o lo utilizas con otro tipo de pacientes? ¿Cómo? No, ¿sabes qué? Sí, es difícil y que de repente los pacientes y más los adultos mayores se atrevan a ir al agua. La verdad es que sí he tenido pacientes y la verdad es que respeto como mucho eso. Siempre les digo, ¿sabe qué? Si podemos ir a una alberca o fíjese, yo le recomiendo que pudiésemos ir a una alberca, la verdad es que le va a ayudar, ¿no? Entonces algunos me dicen, ¿en serio? O algunos están como muy dudosos de repente ir y ya después les empiezo como a platicar, explicar en qué les podría ayudar, cómo podríamos acelerar el proceso, en qué les podría ayudar. Y hay algunos que dicen, va, ¿no? Entonces de repente tengo pacientes que, no sé, si veo 3 veces a la semana o 2 veces a la semana, intercalamos, si son tres, a veces los veo una vez en el agua y 2 veces los veo como en tierra o una, o hay pacientes que me dicen, no, Uriel, la verdad es que a mí me da muchísimo miedo. Entonces ya platico, no, es que miren, nosotros hacemos esto y le va a ayudar en esto. Y hay pacientes que de plano son muy renuentes y me dicen, no, pues hay que respetar como mucho la decisión del paciente. A fin de cuentas, nosotros les ofrecemos y les damos opciones, pero la última palabra la tiene el paciente. Y si el paciente dice no, pues por más que tú le puedas decir bajar el sol, la luna y las estrellas con algo, si el paciente no lo acepta, hoy por hoy sabemos que eso pues también puede llegar a no tener tan buena trascendencia. Claro. Sí, ahí digo, supongo que el miedo al agua es una de las contraindicaciones, ¿no? Tenemos otras contraindicaciones para decir, bueno, este paciente no se le puede meter al agua. Sí, regularmente, por ejemplo, pacientes que tengan heridas abiertas, es como muy reservado no hacerlo. Pacientes que pudiesen tener enfermedades cardíacas como significativas y que no estén controladas, eso también podría ser. Pacientes que de verdad tengan así hidrofobia, muchísimo miedo al agua, la verdad es que no es como tan aconsejable. Uno de los puntos como más importantes que nosotros trabajamos en el agua es justamente esta parte de la adaptación al agua, ¿sabes? A cualquier persona le puede dar miedo el ir al agua. Por ejemplo, tuve un paciente que él hacía natación 3 veces a la semana. A veces tres, a veces 2 veces a la semana. Entonces le dio el EBC, ¿sabes? Le dio el EBC por distintos factores y después comenzamos la consulta. Entonces yo le dije, oye, ¿y por qué no vamos al agua? Y él prácticamente me dijo, sí, sí. O sea, no sé en qué me vaya a ayudar, pero sí, porque estaba como muy bien adaptado al agua. Y me dijo, pero ¿sabes qué, Uriel? Tengo mucho miedo. Y le dije, pero miedo, ¿por qué? Si usted lleva como 3, 4 años ya haciendo natación 2, 3 veces a la semana en su club. Y me dijo, sí, pero yo hacía natación cuando mis dos lados del cuerpo servían. Ahora no me sirve uno y yo no sé qué es lo que puedo hacer. Dije, no, usted tranquilo. Le dije, o sea, ya llevamos como el 60-70% avanzado, el no tener como miedo al agua. Me dijo, ¿tú crees que no me va a pasar nada? Le dije, no. Y efectivamente, la verdad es que con este paciente avanzó súper, súper bien, porque te digo, yo creo que al mes de tratamiento, mes y medio de que iniciamos el tratamiento en tierra, le di la opción de ir al agua, fuimos muy bien y después la verdad es que
él me dijo, ¿sabes qué? A mí me encanta porque ya de las veces que nos vemos, los otros días que no nos vemos, yo puedo ir a la alberca con mi esposa, no nado completamente, pero sí me he dado cuenta que ya el brazo empieza a responder más, ya la brazada la hago más larga, ya las piernas me responden más, ¿sabes? Entonces, en ese tipo de pacientes, la verdad es que pues, es un exitazo, pero también he tenido pacientes, por ejemplo, que les cuesta con mucho trabajo, por ejemplo, tuve otra paciente que los hijos le decían, sí, mamá, mira, vamos al agua. Y dice, es que yo no, o sea, me acuerdo haberme metido en una alberca desde que era niña, ¿no? Entonces yo le dije, no, mire, tranquila, nosotros trabajamos como mucho eso, de empezar como a adaptarse al agua, no pasa nada, etcétera. Y la verdad es que también después lo empezó a aceptar y me dijo, ay, mira, se siente bien. Y, la verdad, y ella decía, es que es una terapia como completamente diferente, pero aquí me da como más libertad. Y me acuerdo mucho que me decía, mira, Uriel, mira, aquí me es más fácil doblar mi rodilla o subir mi rodilla, ¿no? O el brazo, aquí como que siento que responde más. Pues sí, por diversos aspectos, pues sí, el agua como ayuda mucho en la facilitación de actividad motora, tanto en la mano como en el pie. Entonces, eso también de verdad les motiva mucho. Entonces, hoy por hoy sabemos que lo que hacemos en el agua puede traspolarse en la tierra. Entonces, una vez que el cerebro medio detecta o sabe o reconoce que puede hacer cierto movimiento, puede traspolarlo a la tierra. Entonces, y hay muchísimos estudios que avalan eso, tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos, ¿no? Que facilita como la adquisición de habilidades motoras por el simple hecho de ver que el mismo paciente esté viendo que puede realizarlo con menor gasto de energía, ¿no? Adquiriendo como habilidades motrices y es más fácil que le dé confianza para reproducirlas en tierra. Y eso es algo bastante bueno. Digo yo que Claro, podría ser el el agua cerebro bastante se bueno. fija de los patrones, ¿no? Que vamos haciendo en agua y los permite que se puedan hacer en tierra después. Muy bien. Ahora, en esta parte de la hidroterapia, ¿cuáles son los pacientes que dices, esos son los ideales para meter al agua? Ya no necesariamente con EBC. ¿Qué tipo de patologías son los que te gustan más tratar en el agua? Sabes que me gusta, la verdad es que me gusta mucho trabajar el paciente deportista, pero los pacientes adultos mayores, los que más de verdad me gusta muchísimo trabajar en el agua son los pacientes con enfermedad de Parkinson. Porque de verdad que los pacientes con enfermedad de Parkinson no parece algo bueno, parece a veces hasta mágico. ¿Sabes? De repente he tenido experiencia de pacientes con enfermedad de Parkinson que en el agua desaparece mucho su temblor, tienen un mejor control postural, realizan como mejor la marcha y son efectos o sea, que no solamente terminan cuando termina la terapia. Por ejemplo, he tenido pacientes que dicen, es que sabes que aquí no puedo escribir o me tiembla mucho la mano o siempre siento que me voy a caer. O a veces hay pacientes que entran con ayuda al agua y son pacientes que dentro de la misma sesión salen solitos y que eso ya después a la larga ya les da como más confianza para poder entrar y poder salir. Por eso te decía, me gusta mucho porque de verdad a veces la verdad es que es bien padre ver la cara de los pacientes y ha habido muchos que me dicen, pues, ¿qué me hiciste? Pues nada, señor, solamente hicimos terapia, ¿sabes? Y hoy por hoy hay mucha evidencia que sustenta que abordajes en terapia acuática para pacientes con enfermedad de Parkinson es buenísimo. Y la verdad es que por eso me gusta, porque es bastante sorprendente ver cómo los pacientes ven a veces cambios tal vez no tan radicales, pero sí tan grandes de hacer una terapia en el agua y de lo que muchas veces los resultados de una terapia en agua y a veces la terapia en tierra. Que no estoy, o sea, no estoy minimizando los efectos de la terapia en tierra, pero particularmente los pacientes con enfermedad de Parkinson les va súper bien, les va muy bien. ¿Y cuál es la causa de esta disminución del temblor en el agua? ¿Sabes? Algo por ¿cómo se llama? ¿Por una respuesta primero a un estímulo aferente o por qué? ¿Cómo es que disminuye tanto? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que todo viene a partir como de efectos como del agua sobre el propio cuerpo. Cuando nosotros estamos sumergidos en el agua, con el agua al nivel del pecho, como mínimo el agua a nivel del pecho, de las costillas, empieza a haber como un cambio en la dinámica de la circulación. Hay un incremento del flujo sanguíneo en lo que es la caja torácica, pero también en la cavidad craneana. Entonces, como hay un mejor flujo en la cavidad craneana, pues toda la corteza, los ganglios basales, o sea, todas las estructuras encefálicas empiezan a tener mejor irrigación, por lo tanto, empiezan a tener como mejores funciones. Y no solamente me refiero, o sea, en cuanto a las funciones, no solamente motoras, sino también ejecutivas, la memoria, la atención,
empiezan como a mejorar bastante. La vía, por ejemplo, la vía corticoespinal se ha detectado que tiene como mejor funcionamiento. Entonces, esa es justamente una de las razones de por qué muchas veces con los pacientes neurológicos vale muchísimo la pena llevarlos al agua. Y en el caso de los pacientes con enfermedad de Parkinson, empieza a disminuir el temblor porque justamente esta parte de la sustancia negra, ¿no? Que es donde está como el problema, empieza a mejorar como mucho sus funciones. Entonces, como empieza a haber un mejor control del movimiento, el paciente puede realizar actividades motoras a veces hasta más complejas que regularmente no estaba acostumbrado a hacer porque ya lleva mucho tiempo de que no las pueda practicar. Pero eso es, digo, nomás para aclarar con la gente que nos está viendo, ¿no? Eso es algo que se utiliza y se aprovecha en terapia, sin embargo, la enfermedad continúa y es un proceso degenerativo que, bueno, le va muy bien ese tratamiento, ese abordaje, ¿no? Terapéutico. Sí, claro, a fin de cuentas con el paciente con enfermedad de Parkinson, hablar de mantener funciones pues es de verdad un objetivo, ¿no? El hecho de que no pierdan funciones, de que no sea, que no haya como un deterioro, que puedan seguir haciendo muchas habilidades, ¿no? A veces hay ciertos pacientes que sí se puede recobrar unas, por ahí algunas funciones, pero el hecho de que no pierdan ya es una ganancia. Sí, o sea, va a ser uno de los objetivos principales, así como tenemos con el propio ejercicio terapéutico, ¿no? Que podemos Claro. trabajar fortalecimiento muscular, podemos trabajar y nos va a ayudar también. Entonces, supongo que esta combinación entre el ejercicio terapéutico más la parte del agua, pues bueno, potencializa enormemente, ¿no? Sí, y la verdad es que, por ejemplo, con muchos de estos pacientes, pues volvemos a los hábitos, ¿sabes? De repente es mucho, ¿sabe qué? Pues trabajamos aquí en el agua estas cosas, también puede trabajar la terapia en tierra, o si lo está trabajando conmigo, pues también hacemos como mucho énfasis en eso. Entonces, cuando el paciente ya le puedes decir, mire, ya puede hacer tal deshabilidades, entonces estas hay que estarlas reproduciendo en casa, hay que seguir caminando, hay que seguir trabajando sobre la movilidad. Y ahí vas justamente generando como esta parte de los hábitos en los pacientes para que después ellos solitos empiezan a tener su propio ritmo de vida o su propio ritmo en cuanto a una actividad física regular. Y en el paciente con Alzheimer, ¿qué trabajas con ellos? Um, pues igual, es mucho como preservar como las habilidades motoras, pero también depende como mucho del estadio. O sea, a veces Claro. he tenido pacientes que tienen, o sea, que han sido recién diagnosticados con enfermedad de Alzheimer y que mucho solamente es como parte de las funciones cognitivas, de memoria y así. Y de repente es como mucho hacer como mucho énfasis sobre el ejercicio, la actividad física regular. Y en el agua, por ejemplo, hay algunos que les digo, pues ¿sabe qué? Si usted quiere ingresar a un programa de natación, le va a ir bastante bien. Entonces, no necesariamente hacer como una terapia en sí. Contrariamente a pacientes con enfermedad de Alzheimer, que están un poquitito más avanzados, que sí requieren como ciertos abordajes, pero porque ya su movimiento disminuyó, ya su actividad cognitiva es como diferente, entonces ya es como más enfocado a tratar de mejorar un poco de esos aspectos y tratar de preservarlos en lo más que se pueda, pero de todas formas seguir trabajando como este aspecto de la actividad física y que si tiene, si no sé, he tenido pacientes que ya les cuesta trabajo mantenerse parados y que ya mucha de su vida la hacen en la silla de ruedas o sentado, pero eso no quiere decir que no puedan seguir haciendo alguna actividad física que de todas formas pueda seguir ayudándoles en el mantener tanto funciones motoras como funciones cognitivas. En la entrevista que tuvimos con Marcos Lafarga, no sé si ubicas a Marcos, Ujú. supongo que sí. Sí, sí. Ujú. Este, platicábamos sobre esos beneficios enormes del ejercicio sobre pacientes con demencias y con Alzheimer, porque ambos coincidimos, ¿no? En que de repente llegas a ver al paciente completamente desubicado, con pérdida de la memoria de mediano, largo, inclusive de corto plazo. Y cuando empiezan a hacer ejercicio hay un cambio en ellos. ¿Has visto tú algún caso de este tipo? Sí, fíjate que la verdad es que eso yo no abordaba tanto a los pacientes con Alzheimer, pacientes con demencia, porque sentía que eran pacientes como muy difíciles. Y en 2016 tuve la oportunidad de conocer a un fisioterapeuta en Estados Unidos que justo empezó a trabajar pacientes con demencia y con enfermedad de Alzheimer en el agua. Entonces, la verdad es que ahí también fue como sorprendente el cambio que tenían estos pacientes. Y en cuanto al tratamiento en tierra, sí, como dices tú, la verdad es que sí, sí es como bastante notorio como el avance que van teniendo estos pacientes, que de repente están, ya sabes, como
no tan conectados y que ya muchas veces te contestan con frases muy cortas, que ya no tienen como tanta movilidad en sus actividades de la vida diaria, ya no las realizan como tan fácil, ¿no? Y que de repente hay que darles de comer y que conforme van empezando el tratamiento con el ejercicio, empiezan a tener un poco de mayor interacción contigo, empiezan a tener o a recuperar un poco de más funciones motoras, ¿no? Y a veces, la verdad es que lo que decías tú, es de verdad bien, bien padre ver cómo los pacientes así, y hasta los mismos familiares te dicen, es que, ¿qué crees que él ya no quería comer o ya no comía por sí solo? Y ahora ya dice, ¿sabes qué? Dame la cuchara. Cuando antes solamente era como comer, o solo tengo hambre, dame de comer. Y ahora ya son como un poquitito más. A fin de cuentas, el tener también ciertos grados de independencia para ellos, pues es también como un punto bien, bien, bien a favor, ¿no? El hecho de que van viendo que también van adquiriendo, no adquiriendo, porque ya las tuvieron, pero que van readquiriendo como nuevas habilidades y ellos también se sienten motivados. Justamente yo creo que ese aspecto de la motivación es bien importante. A fin de cuentas, trabajamos mucho con este aspecto de la motivación en el adulto mayor. Y hablar de motivación no es echarle porras, hablar de motivación es hablar de que el paciente se dé cuenta que puede hacer nuevas acciones motoras o que puede seguir haciendo otras acciones y que las reproduzca para poder hacer actividades dentro de su día a día. Y eso les ayuda bastante. Es que creo que siempre la mejor motivación va a ser el fijar un objetivo que se pueda realmente cumplir, porque una vez que cumples ese objetivo, de ahí vas para arriba, ¿no? Y obviamente también el de decirle y el platicar con la familia que la terapia no es lineal, ¿no? Sino va a haber altas, va a haber bajas, va a haber de todo, que Claro. pues lo tenemos que esperar también, ¿no? Sí, y eso es algo que también creo que vale como mucho la pena. De repente hay familiares o hay pacientes que tienen como eh, círculos familiares que de repente pueden no ser como tan favorecedores. Y la verdad es que sí es bien importante como el trabajo que se hace con la familia, ¿no? Y de repente también lo que decías tú, de que el proceso de rehabilitación lleva altas y bajas, o sea, no siempre vamos a ir ganando, 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 o sea, eso sería el ideal, pero la verdad es que como el mundo ideal es como muy pocas veces. Entonces, sí va a ser algo que se viera observando en un lapso de tiempo, no es como, y tampoco es como que sea de hoy para mañana. A lo mejor hoy podemos tener ciertos avances y dos o tres terapias, tal vez no tantos avances, pero siempre el paciente o sea, va evidenciando que va viendo altas y bajas, pero siempre el no perder, volvemos a lo mismo, ya es ganancia. Sí, definitivamente. Va a ser uno de los objetivos que podemos plantear, ¿no? Ujú. Pues bueno, Ariel, muchísimas gracias por tu tiempo. Una gran plática. Me gustó No, no, mucho no, gracias a ti. el tema del EBC, es un tema que me ha llamado mucho desde que era estudiante, imagínate. Entonces, Ajá. siempre me ha llamado mucho la atención. No es mi área de expertise en el momento. Yo trabajo más en la parte Ajá. metabólica y ortopédica hoy en día. Pero la verdad es que es un tema súper entretenido. Sí, la verdad es que, ¿sabes qué? Digo, a mí la verdad es que algo que me gusta muchísimo, muchísimo es esta parte de las neurociencias y obviamente muchas partes, esta parte de las neurociencias del envejecimiento, la verdad es que es, híjole, bien, 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 no, como bien, bien padre, ¿sabes? Como descubrir o también ver evidenciado en los pacientes como ciertas cosas que de repente a veces los libros o ciertos autores nos decían que ya no se podía y el que sí se pueda pues la verdad es que es súper, súper padre y, pues ver a los pacientes que están logrando habilidades y que vas por un lado y vas por otro, digo, la verdad es que, como te decía, a mí las neurociencias me gustan muchísimo, entonces, pues verlo en los pacientes adultos, la verdad es que también es bien padre. Sí, lo cambiante que es, ¿no? Porque, Sí, digo, simplemente, por ejemplo, en el Alzheimer, que hoy se habla que tiene un factor metabólico súper importante y antes no se mencionaba eso para nada. Entonces se decía es claro. congénito y listo, ¿no? O sea, si tienes un familiar con Alzheimer, pues ponte a rezar porque si no vas para allá. Y hoy se sabe que no, que hay un factor metabólico sumamente importante relacionado con la alimentación, procesos inflamatorios de bajo grado, etcétera, ¿no? Y que justamente cuando vas abordando como esas pequeñas cosititas, por eso a veces ha habido muchos autores que dicen que los pacientes son como pequeños rompecabezas, ¿no? Cuando vas embonando como esas pequeñas piezas, de verdad el paciente va mejorando y lo va haciendo bastante bien. Y eso se siente bien también, Sí, verlos como mejoran. definitivamente. Es nuestro mayor premio como terapeuta, yo creo. Sí, claro. Pues bueno, pues muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Seguro que platicaremos en otra ocasión de algún otro tema, porque tienes muchísimo de qué hablar. Seguro que Pero sí. Yo encantado. pues ahí está, muchas gracias. Nos vemos, cuídate.